¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a nuestro curso de discipulado básico y el tema que hoy abordaremos es Jesucristo, su persona y atributos. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los atributos de una persona son expresiones de lo que ella es en su esencia. Por eso, al revisar y contemplar algunos de los atributos de la persona de Jesús, podemos entender lo que él mismo afirmó en varias ocasiones. Él es Dios hecho hombre. Cuando Pablo escribió a los Colosenses, en el capítulo número 2, versos del 8 al 10, él les expresó lo siguiente referente a los atributos de Jesucristo. Verso 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tres cosas destacan en estos pasajes bíblicos. En primer lugar, la advertencia es que nadie los engañe. Las ideas, las filosofías, las huecas sutilezas o interpretaciones equivocadas, las tradiciones de los hombres, los puntos de vista de este mundo, hacen que las personas tengan ideas y conceptos equivocados en cuanto a quién es Cristo y, lo más importante, no reconocerlo como Él es, según su propio dicho y testimonio de la palabra de Dios. El segundo punto que Pablo llama la atención de su audiencia es la deidad de Jesús. Literalmente él dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que Él realmente es quien afirmó ser. Y finalmente, para efectos de la fe, Pablo comparte con los colosenses lo que ellos necesitan saber. En Él están completos, porque Él es la cabeza o el Señor de todo principado y potestad. Como puedes darte cuenta, Jesucristo y la Biblia afirman que Él es Dios y que es el Dios del universo hecho hombre. Fue lo mismo que Juan se encargó de enfatizar desde el primer capítulo y versículo de su evangelio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante, en el mismo evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 9, él escribe, referente a Jesús, quien dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Como lo hemos visto en la persona de Dios, los atributos o características de quién es y cómo es Él se repiten exactamente igual en la persona de Jesucristo. Es decir, conocer a Cristo es conocer a Dios. Él es consubstancial, coeterno con el Padre y con los mismos atributos comunicables e incomunicables. ¿Los recuerdas? Los atributos comunicables son aquellos que Él puede formar en nosotros y los incomunicables son aquellos distintivos que solamente Él posee. Para estas alturas del partido seguramente ya estás entendiendo mejor el concepto y la idea bíblica. Jesucristo empleó su ministerio público en demostrar que Él era el Hijo de Dios, el enviado, y sobre todo sus funciones que realizó demostraban que Él tenía las mismas características del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Jesús dentro de sus atributos ejerció funciones que solo Dios puede realizar.
Juan 5:21 relata otro pasaje interesante al cual debemos tomar un tiempo para revisar. Jesús dijo a los que le escuchaban: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. En el concepto antiguo testamentario, el único que tenía esa facultad y la tiene desde la eternidad es Dios, el creador del universo. En Juan 5:22, Jesús una vez más pone a pensar a su audiencia cuando dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:22. Es decir que a Él, a Jesucristo, se le ha dado esta facultad, y un día compareceremos delante de su presencia para rendirle las cuentas de nuestra vida. En tercer punto, y solamente para enfatizar lo que estamos hablando, Jesús tomó la facultad que solo a Dios le pertenece de perdonar el pecado. Esta es una función que solo puede llenar aquel que tenga el estándar absoluto de la verdad y el poder de juzgar. En el Evangelio según San Lucas capítulo 5 y verso 20 leemos: viendo Jesús la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Es evidente que la Biblia abunda en ejemplos, pasajes, profecías y afirmaciones de Jesús y de otras personas que dejaron en claro que ese hombre no era un hombre común y corriente. Algo había diferente en él que lo hacía tan especial. No nos estamos refiriendo a su carisma o capacidad de retórica. Simple y sencillamente, el Dios hecho hombre estaba interactuando con una humanidad caída que necesitaba urgentemente ser redimida de sus pecados. Ahora quiero hablarte acerca de los nombres que Jesús recibe en la Biblia y cómo es importante entender su significado para ubicar también su persona y sus atributos. En contexto, déjame explicarte que para el pueblo judío, el nombre de una persona es muy importante y en esas épocas lo era muchísimo más, porque con frecuencia el nombre de la persona representaba su identidad. De esta manera, los nombres que Jesús recibe en la Biblia reflejan también su divinidad. Por ejemplo, si vas a tu Biblia y abres el libro de los Salmos, capítulo 110 y verso 1, puedes leer conmigo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, parece ser que está hablando de cómo Dios le habló al rey en ese momento y le hizo la promesa de sentarlo a su diestra hasta que todos sus enemigos estuvieran derrotados. Al hacer un estudio de las palabras Jehová y Señor, encontramos algo muy revelador. Al referirse a Jehová, se está refiriendo al Padre, y cuando dice dijo a mi Señor, se traduce la palabra Adonai. Adonai implica en el hebreo Supremo Señor, y es un nombre que se le ha asignado a Cristo desde el Antiguo Testamento. Es evidente que el salmista no estaba hablando de la relación de Dios con el rey en turno, sino de la relación del Padre con el Hijo. Es precisamente este otro nombre, Hijo de Dios, uno de los títulos que con mayor frecuencia Jesús se asignó a sí mismo y con los que muchos lo identificaron también. Este título debe ser entendido como un sinónimo para Mesías, como lo revela el libro de los Salmos, capítulo 2 y verso 7, así también como la implicación de su deidad a través de una relación única con el Padre. Hijo de Dios
con mayúscula, quiere decir que este ser al cual se estaban refiriendo no era una creación de Dios, sino una encarnación de Dios. El tercer nombre que hoy veremos y que también fue aplicado a Jesús fue Señor. En el griego nuevo testamentario, Kurios es la palabra que se traduce como gobernador, soberano o Señor. Comparado con el Adonai del Antiguo Testamento, el peso de autoridad es exactamente el mismo. Por eso, una vez más, en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 28, encontramos la declaración de Tomás al encontrarse con el Cristo resucitado. Dice la Escritura que entonces Tomás, al haber metido sus dedos y su mano en el costado y en la mano del Señor, exclamó: Señor mío, Kurios, y Dios mío, Adonai. Es evidente que Tomás no estaba teniendo un equívoco en el uso de los términos para el nombre de Jesús. Él pudo reconocer que el Dios Todopoderoso se había hecho hombre en la persona de aquel maestro suyo y que ahora estaba frente a aquel que todo lo puede, todo lo sabe y que está en todos lados. Tomás sabía que estaba hablando con el Dios encarnado. Bueno, para seguir avanzando, déjame decirte que esto de la lista de los nombres es bastante largo de explicar y todos tienen un peso muy específico. Tomaría más tiempo del debido en esta pequeña cápsula, pero voy a dejarte solamente algunos de los más representativos para que tú puedas estudiarlos y leerlos en tu casa con calma. Entre otros nombres que le son dados a Jesús y que tienen una implicación divina, Él es conocido como el Amén en Apocalipsis 13:14. El Cristo, lo cual quiere decir el ungido, el Mesías, Juan 20:31. El Santo, aquel apartado por Dios para una misión especial, como lo refiere Marcos 1:24. El Alfa y la Omega, el cual es el principio y el fin de todas las cosas, según lo expresa Apocalipsis 21:6. Emmanuel, Dios con nosotros, como lo refiere el Evangelio de Mateo capítulo 1 y verso 23. Otro de los nombres que Jesús pidió y recibió a lo largo de su vida lo revela el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y verso 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 29, habla cómo Juan vio venir a Jesús y se refirió a él de esta manera: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo: Yo soy la luz de este mundo, entre tanto que estoy en este mundo. Juan 9:5. Como puedes darte cuenta, toda esta revelación progresiva nos ayuda a ubicar mejor la persona, la característica y la obra del Señor Jesucristo. Siendo Dios hecho hombre, es difícil para nosotros entender algo tan profundo y tan difícil para la mente humana. Sin embargo, la Escritura declara de una manera contundente que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Él es suficiente para la creación, suficiente para nuestra salvación, santificación y glorificación. En segundo lugar, Jesucristo es suficiente porque Él es el Hijo unigénito, el heredero de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la representación exacta de Dios. Y también es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, el Rey universal venidero, que reinará en el trono de David con justicia y juicio eterno.
Como Redentor, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él dijo de sí mismo: yo soy la puerta estrecha de la salvación, soy el príncipe de la paz y el príncipe de los pastores, la roca eterna de la salvación, la cual nadie puede mover, porque es la piedra angular donde se levanta todo el edificio, que es la iglesia que Él compró con su sangre. Hablar de Jesucristo, su persona, su obra, es algo que tomaría horas, semanas, meses y años. Solamente quiero decirte que a manera de conclusión, es bueno que recuerdes este énfasis. Jesucristo es la representación exacta de Dios. Por amor a nosotros, hizo a un lado todos sus derechos divinos, pero nunca se despojó de sus atributos esenciales. En su primera venida, Él vino para salvación, pero los que amamos y confiamos en Él, esperamos su segunda venida, la cual será para juicio y justicia. Espero que esto te sea de utilidad y también despierte en ti el interés y el hambre por explorar a lo largo de las páginas de la Biblia el contenido y la revelación de la persona de Jesús. Por hoy llegamos hasta aquí. Agradezco tu atención y te invito para nuestra próxima cápsula. Que Dios te bendiga.